Martes 1 de abril, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a esta revista de prensa, al espacio que, como saben, dedicamos a comentar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC y Diario El Día. Hoy hay coincidencia en cuanto a la fotografía de los tres periódicos, pero no en cuanto al tema de apertura. Empecemos, por lo tanto, como siempre, por el decano de la prensa cordobesa, el Diario Córdoba, que dedica su portada a la polémica del Parque Joyero. Dice el Diario Córdoba: se desata la polémica en el Parque Joyero tras ser expulsadas 22 empresas. Las causas son, o que se alegan, son impago de deudas, de las cuotas, por mejor decir, concurso de acreedores o no estar activos. Dice el Diario Córdoba que los empresarios disconformes piden anular la asamblea y critican haber hecho públicos los nombres. También dice que el presidente de la agrupación, Rafael Ruiz, asegura que se trató de llegar a acuerdos antes de la salida. Bien, pues como dice el Diario Córdoba, también el Diario El Día trae su portada. El Diario El Día titula: la AIE, la Agrupación de Interés Económico Parque Joyero, expulsa a 22 miembros por impagos, dice el Diario El Día. La sociedad podría disolverse debido a su falta de unidad. Ahí lo tienen, la AIE del Parque Joyero. Bueno, como les digo, hubo una asamblea ayer o antes de ayer, asamblea extraordinaria del Parque Joyero, de la Asociación de Interés Económico o Agrupación de Interés Económico Parque Joyero, y se decidió resolver la situación de 26 sociedades que estaban en una situación de irregularidad. La mayoría de ellas porque no hacían frente al pago de la cuota por pertenecer a esta agrupación, otras porque estaban en concurso de acreedores y otras porque no mantienen ningún tipo de actividad. Están inscritos pero no tienen actividad. Al final, de las 26 empresas que estaban bajo investigación, 4 de ellas regularizaron sus pagos, básicamente, y 22 salieron de la sociedad, fueron expulsados. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ahora ocurren dos cosas. Primero, que las 22 expulsadas no pudieron participar en la asamblea porque al no tener regularizada su situación, no tienen derecho a participar, con lo cual no podían votar. Votaron los otros. Y también que estas empresas que fueron al final expulsadas criticaron que se hicieran públicos los nombres de las empresas que estaban en dificultades. Por ejemplo, Rafael Gómez, que fue uno de los expulsados, a través de su sociedad Mezquita Sur Inversiones, dijo que, bueno, que se vulneraban un montón de preceptos porque los estatutos hablaban de la protección de las personas, de la asociación, etcétera, y que al hacer público su situación se estaban viendo perjudicados. Incluso dijo Gómez que la actual directiva que preside Rafael Ruiz no tiene en cuenta las dificultades económicas que atraviesan muchas de estas sociedades mercantiles, de estas empresas, y que tienen que tener una manga ancha y no acudir a la vía de la resolución, de la disolución o de la expulsión de estas empresas. Como les digo, son 22 las empresas, se han hecho públicos sus nombres, más significativo el de Rafael Gómez, el Sandokan, Rafael Gómez, propietario de Mezquita Sur Inversiones, o está vinculado a él, no es el máximo accionista, pero sí que está vinculado a él. Esta asamblea extraordinaria, además de no dejar votar a las empresas que iban a ser expulsadas, tuvo, dicen ellos, dicen los expulsados, otra irregularidad, y es que no hubo ruegos y preguntas. En cualquier caso, hay que recordarle que en las asambleas extraordinarias no suele haber ruegos y preguntas, no suele acudir, porque en el orden del día no suele concurrir ese punto, porque son asambleas para un único punto, o 2 puntos, o 3, pero son muy concretos, sin ruegos y preguntas. Este grupo de empresas expulsadas tenía la intención de pedir la dimisión de la directiva en ruegos y preguntas, algo que tampoco parece que sea lo más reglamentario. Yo no soy tampoco experto en este asunto, pero creo que no cabe pedir dimisiones en ruegos y preguntas. Cabe formular un ruego o hacer una pregunta, pero no, si el ruego es que dimitan, sí, pero como ruego, no para que se vote, por ejemplo. En cualquier caso, también ellos reclaman que la asamblea fue ilegal, que se repita, por lo tanto que se quede sin efecto su acuerdo, básicamente el de expulsar a estas 22 empresas, y que además se vaya planteando ya el cambio en la directiva, de expulsar a Rafael Ruiz o expulsar, hacer que dimita o que cese a Rafael Ruiz y también su junta directiva. Quedan 80 todavía, había más de 100 empresas en el Parque Joyero, y quedan todavía 80, con lo cual tampoco parece que haya problema en cuanto a su continuidad. La asamblea del Parque Joyero tenía también como finalidad un poco aclarar la situación con el nuevo recinto del pabellón, el pabellón de exposiciones de Caja Sur, porque saben que tiene dificultades el Parque Joyero para su sostenimiento. Hay empresas que no tienen actividad, por lo tanto tienen pocos ingresos, y eso pone en riesgo la continuidad de un Parque Joyero muy costoso en su mantenimiento. Los joyeros confían que cuando se concluya toda la operación esta de la construcción del nuevo centro de convenciones, el nuevo centro contribuya cuantiosamente al pago del mantenimiento, porque será cuantitativamente el más grande de las instalaciones que se ubiquen allí.
y en esa situación se pretendía aguantar hasta ese momento y ahí, con esa inyección de capital, ya garantizar la viabilidad del Parque Joyero. Parece que tampoco está claro porque saben que hay dificultades, que se ha aplazado mucho en el tiempo la pretensión de construir el Parque Joyero o el centro de convenciones en el Parque Joyero, y eso hace que se tomen decisiones ya, y esta ha sido la de expulsar a estas 22 empresas. Polémica que se resolverá, supongo, en los próximos días, pero por ahora está en los periódicos. El diario El Día trae a su portada otro asunto muy distinto, el de los impuestos. Titula: los cordobeses pagamos diría yo, 565 millones de euros en impuestos en el año 2013. La recaudación por IVA, dice el diario del Grupo Yolí, sube un 25% frente a la caída de la tasa de sociedades. Los 2 primeros meses registran mejores datos que el incremento del 15,7%. Bueno, es época de hacer balance, época de hacer recuentos, y en este sentido pues es este que nos ofrece la agencia tributaria. ¿Qué significa que los cordobeses paguen más impuestos? Pues significa, al final, da igual que salga el bolsillo de la derecha que de la izquierda, al final siempre pagamos los que podemos pagar, básicamente los asalariados que tenemos nuestro patrimonio más fiscalizado y las personas que hacen movimientos, operaciones en sus cuentas. Las grandes fortunas pues tienen siempre algún escape, las personas que no tienen lamentablemente ingresos pues tampoco suelen aportar demasiado a las arcas públicas, y al final da igual que te lo cobren vía IVA, que es un impuesto más directo al consumo, o vía IRPF o vía impuesto indirecto, da igual. Al final, bueno, da igual, saben que hay impuestos que repercuten más en unas clases y otros que repercuten más en otras clases, pero al final, como les digo, si se pagan 565 millones de euros más es porque se ha descontado por otro sitio, y si se descuenta por un sitio es porque se cuentan por otro. Cada vez que un gobierno se le ocurre cambiar el tipo de IRPF es porque va a subir el IVA, y si va a bajar el IVA es porque va a subir el IRPF, porque al final los ingresos tienen que ser siempre parecidos. Si no hubiese ingresos, pues la maquinaria no funcionaría. De manera que por eso le digo que al final, bueno, pues los impuestos son los que son y se pagan directamente, no sé, en carburante, o se reduce el de carburante y se aumenta de la luz, o se baja de la luz y se sube el del IVA. Yo soy muy escéptico en el que un país funcione sin impuestos, porque si no hay impuestos no hay manera de construir carreteras, ni que funcione la sanidad, ni que funcione la educación. Al final son máquinas que tienen que seguir andando. El diario El Día publica una relación de los impuestos, de los ingresos tributarios el año pasado, y ahí figura cómo Córdoba se incrementa un 3,2%, mientras que otras provincias, por ejemplo Almería baja un 8%, o Cádiz baja un 2%, o Jaén baja un 20%. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, lo que se cobra por aquí se paga por allí, pero yo soy en ese sentido muy escéptico a la hora de que se puedan bajar impuestos por un sitio sin que se suban por otro, porque al final la caja de los ingresos tiene que ser muy parecida. Si de pronto se dejan de pagar impuestos, como defienden algunos sectores de la sociedad, es porque haya que reducir servicios públicos. Si queremos que haya transporte público, pues hay que pagarlo, y como no se puede pagar vía ticket, por ejemplo, en el caso del autobús, pues hay que financiarlo en base a impuestos, con lo cual creo que una sociedad progresista o de progreso paga impuestos, y una sociedad que no paga impuestos, una sociedad pues que se estanca en cuanto a los derechos y los servicios sociales. Así que yo en principio no tengo mucho más que opinar en este sentido. El diario ABC dedica su portada con la foto al funeral de Estado por Adolfo Suárez. La foto coincide en los 3 periódicos, y la foto además creo que es muy parecida, si no la misma. El diario ABC la tiene: contundente alegato de Rouco en favor de la unidad de España, titula, porque quizás fue lo más significativo de este funeral de Estado que se vivió ayer en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Dice el diario ABC que toda la política nacional rinde tributo al artífice de la transición, y la foto pues se ve al rey, a los príncipes, al cardenal arzobispo de Madrid, a Rouco Varela, a la entrada de la Catedral de la Almudena. El diario Córdoba, la foto es la misma, bueno, no es la misma exactamente, pero es muy parecida, la tienen. También la entrada de los reyes, en este caso sale la reina, el diario ABC no aparecía, y el titular también muy parecido: Rouco alude al peligro de guerra civil, titula el diario Córdoba. El arzobispo de Madrid pide trabajar por la unidad de España en el funeral de Estado por Adolfo Suárez. Y el diario El Día, la foto ya no sale Rouco, sino que aparece, bueno, sale detrás, un poco escondido, el rey, la reina y el hijo de Adolfo Suárez y Llana. La concordia contra el enfrentamiento, titula. Rouco Varela alerta de actitudes de guerra civil en el funeral de Suárez. Bueno, pues eso, ayer se completó el homenaje a Suárez, o el recuerdo a Suárez, con este funeral de Estado que se celebró, se ofició en la Catedral de la Almudena de Madrid. Lo ofició el cardenal arzobispo de Madrid, este hombre Antonio María Rouco Varela,
Venezuela y, bueno, pues entre otras cosas dijo lo que él pone en los periódicos. Vino a decir que España corre peligro y los hechos y actitudes que provocaron la guerra civil la pueden volver a causar. Yo creo que se refería muy directamente, aunque no lo nombró, a esta vocación separatista de Cataluña que vino a decir Rocco Varela podía poner en riesgo la unidad de España y provocar dos facciones que acabasen en guerra civil. Bueno, lo dijo él. Es muy criticado estas palabras por toda la clase política, creen que en el momento de hablar de esto, creo yo también, que no hay que levantar fantasmas, despertar fantasmas y que la situación está más controlada de lo que teme Rocco Varela. Rocco, saben que es una persona que nunca ha tenido problema en meter su ideología política en su homilía, en su actitud, en su profesión de sacerdote, en este caso de arzobispo cardenal, arzobispo de Madrid, y que habitualmente suele tener muchas críticas. En este caso, críticas desde la oposición al gobierno y del propio gobierno entendieron que no era oportuno hablar en esos términos. En el funeral de Suárez, pues estuvieron los reyes, como han visto, estuvieron los príncipes también, los expresidentes, González, Zapatero y Aznar, los 17 presidentes autonómicos, estuvieron también casi todo el gobierno, y luego en cuanto a la representación de otros países vino Teodoro Obiang, el único jefe de Estado que apareció, el de Guinea Ecuatorial, también vino José Manuel Durão Barroso, presidente, como saben, de la Comisión Europea, y luego primer ministro de Marruecos, Abdellah Benquirán, y viceprimeros ministros, por ejemplo, el británico Nick Clegg, el de Portugal, Paulo Portas, y el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou. Bueno, entre otras muchas personas, lógicamente, y muchas personas anónimas, más de centenares, 300 personas que pudieron entrar a la Almudena, el resto se quedó fuera porque no cabían, lógicamente, dentro de la Catedral de Madrid. Empezamos con los sumarios, si les parece. El diario Córdoba trae otra foto más, que aunque nos pilla de lejos, trae foto, así que lo traemos en este punto del programa. Dice Hollande, se refiere a François Hollande, presidente de la República Francesa. Hollande recurre a un político de origen español para salvar su gobierno. Y foto para Manuel Valls, ahí lo tienen, que es un político francés, aunque nació en Barcelona. Lo de su nacimiento en Barcelona y su apellido quizás lleve a error, porque cuando él nació su familia ya vivía en Francia, aunque venían en vacaciones a pasarla con su familia en Barcelona. Y este hombre nació en el año 62 en Barcelona. Su padre es pintor y venía en vacaciones, como les digo, y nació aquí. Mantiene el nombre español, Manuel, y un apellido catalán, Valls, y ahora se ha convertido en primer ministro de Francia. Sustituye, como saben, a Jean-Marc Ayrault, que era hasta ahora primer ministro francés, a quien Hollande parece culpar de los malos resultados de las elecciones municipales que han costado muchísimos puntos al Partido Socialista. Los resultados casi definitivos son que el centro derecha consiguió el 45% de los votos, la izquierda el 40% y la extrema derecha del Frente Nacional el 6,85%. La extrema izquierda pues apenas el 0,06%. Eso ha hecho que Hollande dé un giro a su política y coloque a este señor, que aparte de ser español o de origen catalán, es el perderse la facción más a la derecha del Partido Socialista francés. Parece como si que François haya leído el mensaje, François Hollande, y haya decidido derechizar en algo su gobierno. Bueno, ellos sabrán, tampoco nos interesa demasiado, pero es curioso, como decíamos ayer, que ahora haya un primer ministro francés nacido en Barcelona y una alcaldesa de París de origen nacida en San Fernando, en Cádiz. No sé si eso significa algo, pero me parece al menos bastante curioso. Otra información que tampoco es del ámbito local, en el diario Córdoba, es del ámbito provincial, habla sobre el defensor del pueblo andaluz. Dependencia y personal público centra las quejas del defensor del pueblo. En principio yo me ha sorprendido que hay muy pocas quejas. Yo pensaba que esto era mucho más, habría muchas más. De hecho, en todo el año, en la provincia de Córdoba ha habido 310 quejas, que no parece muchas, no es ni siquiera una al día. Y además de esas quejas, hubo algunas que no fueron emitidas, casi la mitad, 119. 17 fueron remitidas a otras instancias, con lo cual si quitan las 17 estas más las 120, pues apenas se tramitaron 150 quejas en todo el año. Yo creo que son una cada 2 días prácticamente. Entonces hace el diario Córdoba una estadística con las cifras que dio Jesús Maestu, que es el defensor del pueblo de Andalucía, para sacar algunos datos más o menos significativos. Pero como son pocas quejas en número absoluto, pues los datos son, yo no sé si hasta qué punto son significativos. Por ejemplo, dice que
Del total de quejas, la mayor parte provinieron de los trabajadores de lo público, pero fueron 34, o sea que tampoco hubo tanta queja. Hubo 34 quejas de trabajadores públicos que protestaron ante el defensor del pueblo, que lo que ellos entendían que eran vulneración de sus derechos. Hubo 26 que eran por servicios sociales, por lo mismo, vulneración de derechos, tanto en dependencia como en prestaciones sociales, etcétera. 23 fueron por orden económico, 16 por vivienda, solo 16 en todo el año, ¿eh? En Córdoba, provincia, solo hubo 16 personas que acudieron al defensor del pueblo porque entendieron que lo que habían hecho con ellos, hablo de desahucios, hablo de lanzamientos, hablo de problemas con los alquileres, solo 16 acabaron en el defensor del pueblo. Y luego también hace porcentaje en cuanto a hombres y mujeres, casi igual, 53% hombres, 47% por lo tanto mujeres, y en cuanto a las entidades que se veían afectadas, 30 son para el Ayuntamiento de Córdoba, fueron actuaciones del Ayuntamiento de Córdoba que generaron quejas ante el Defensor del Pueblo andaluz, 9 de la Diputación y solo 4 en todo el año de la Universidad de Córdoba, que yo creo que algo más habrá hecho de mal la Universidad de Córdoba, aunque ellos no quisieran, para merecerse solo 4 quejas en un año, y me parece muy pocas. En cuanto a los municipios, la capital la que acumuló más, 150 denuncias, y luego Palma del Río fueron 19, Lucena 17, Montilla 12. Montilla 12, el siguiente menos, ya no viene en el diario Córdoba, pero calculen que en todo el año hubo 12 quejas en Montilla. Yo repito, no sé si es que tenemos poca vocación o poca tradición de quejarnos, pero que en todo el año en Montilla ya 12 quejas, salió una al mes. Y eso en Montilla, que es el cuarto. 1, 2, 3, era el quinto. Calculen el que haga el pueblo 60 de los 75 que tengamos, no habrá ninguna queja probablemente. Por eso digo que más que hacerle caso a las estadísticas, que me parece que por ser tan pocas no son significativas, lo que me llama la atención es que haya tan pocas quejas en un año tan complicado como el 2013, de disturbios, de conflictos sociales, de conflictos económicos, que solamente haya habido 310 quejas y solamente hayan prosperado pues 150. Me parece muy pocas, y creo que debemos en ese sentido madurar y reclamar más nuestros derechos cuando entendamos que están siendo vulnerados. Hacienda, dice el diario Córdoba, confirma que Andalucía ha cumplido con el déficit. Lo dijo el otro día la consejera, no nos lo creímos hasta que ayer Montoro lo reconoció. Andalucía ha llegado a su objetivo, el objetivo previsto era el 1,58 y Andalucía se ha quedado 3 décimas por abajo, 1,55. Siempre lo digo, el déficit es diferencia entre ingresos y gastos. Si se ingresan 100 y se gastan 101,55, como ha ocurrido aquí en el caso de Andalucía, el déficit es del 1,55%. Entonces, un déficit se le pidió a Andalucía que cubriera un déficit máximo del 1,58 y las cuentas nos salen al 1,55. Habrá quien piense que en situación de crisis hay que aceptar más déficit. ¿Por qué? Porque el déficit al final es lo que permite invertir en servicios sociales y en atención a las personas que peor lo están pasando. Mientras que si al final gastamos lo que ingresamos, difícilmente se podrán acometer algún tipo de estas políticas que son más sociales. Aún así, Andalucía ha conseguido cubrir el déficit. De hecho, en toda España, solamente ha habido 5, creo, comunidades autónomas que no han cubierto el déficit. Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra. No he contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son 6 comunidades que no han cubierto el déficit. Las otras 11, hasta 17, sí que han cubierto sus objetivos. Repito, el 1,58 en el caso de Andalucía, eran muy parecidos todos los objetivos. El objetivo total era el 1,30 en España y se ha superado, se ha llegado al 1,54, con lo cual ha habido 14 centésimas de más, que tampoco parece un disparate, pero claro, cuando hablamos de macrocifras sí que se nos dispara bastante el déficit. Repito que el déficit no es deuda, el déficit es diferencia entre ingresos y gastos. A veces el déficit se oculta a través de deudas, a través de impagos, etcétera, pero en principio Andalucía ha gastado solamente 1,55% más de lo que ha ingresado, que en otras circunstancias sería todo un récord y que ahora estamos ahí en la raya. Parece ser que el Ministerio de Hacienda, que está muy contento con lo que ha ocurrido este año, le anima a reducir aún más el déficit y propone que para el año que viene, para este 2014, el déficit se quede en el 1%, que hay que bajar medio punto más, que parece apretar mucho las tuercas, pero ese va a ser el objetivo inicialmente. Asegura que con austeridad y con rigor se conseguirá contener ese déficit y llegar al 1%, que hay que gastar solo el 1% más de lo que se ingrese. Soy muy repetitivo, pero es que a veces se confunden este tipo de conceptos y no es más que eso. El déficit significa que se gaste lo que se ingresa y no de más. Hay que decir también que se presentó el tema del déficit en ayuntamientos y este año pues el 90% de los ayuntamientos, 7.700 en toda España, hay 8.000 y pico, 90% han conseguido
han conseguido sus objetivos de déficit. El año pasado fue el 70%, fueron 2.000 ayuntamientos menos, este año hay 2.000 ayuntamientos que se han unido a los cumplidores, entre ellos Córdoba, los que consiguen cumplir sus datos de déficit. Ingresar gastar lo que ingresan con una pequeña variación que es la que se consiente, la que se tolera, la que se acepta entre de los objetivos cuando se marcan a primero de año. Así que bueno, buenos datos para Hacienda sí, parece que para la confianza también, pero hay quien piensa que en esta situación de crisis coyuntural, incluso estructural para muchos, no estaría de más que se consintiera algo más de déficit que permitiera atender dificultades que sobrevienen día a día en las familias con más problemas. Más cosas de fuera, muy poca información local, como ven hoy en el diario Córdoba. Anticorrupción dice quiere enviar al Supremo la causa de Chávez y Griñán. Se refiere al tema de los ERE. ¿Por qué dice esto? Pues porque dice la Fiscalía Anticorrupción que ya hay mucha investigación, que ya se ha cubierto lo que había que investigar y que ya toca separar las piezas y que se vaya agilizando la investigación, porque si no esto se eterniza. Así que le ha pedido a Mercedes Alaya, que es la juez, como saben, que se encarga de investigar los ERE, que abra piezas separadas, al menos abra una por cada una de las ayudas investigadas, para que se simplifique la investigación y se pueda ir viendo los procesos, porque si no sería enorme. Dice la Fiscalía que ha habido 126 ayudas sociolaborales de prejubilación, lo que significa 582 millones de euros pagados, y que ha habido 275 ayudas a empresas, lo que significa 127 millones de euros. Son muchísimas causas, muchísimas ayudas, muchísimos expedientes, muchísimo dinero, con lo cual entiende la Fiscalía que ya toca separar. Y que también toca separar a los aforados. En este momento creo que son 5 los aforados. Son 2 presidentes del Gobierno andaluz, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que por ser aforados no pueden ser investigados por la juez Alaya, y luego están los ex viceconsejeros, que por yo tengo apuntados también los que son Carmen Martínez Aguayo, de Economía, Antonio Ávila, Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. Todos ellos son aforados y hace falta que la juez remita sus expedientes a los tribunales que puedan juzgarlo. ¿Por qué? Porque entienden que se está eternizando este proceso y que hace falta ir cerrándolo lo antes posible. Yo también coincido en que, para un lado o por otro, esto hay que decidir ya por dónde sale y cuanto antes se cierre, pues mejor. Termina el diario Córdoba con información provincial, en este caso a cuenta de La Colada. Hablamos ayer, La Colada está en que está en la sierra, en la zona de Hinojosa, El Viso, y que ayer hablamos de unos desembalses y hoy el diario Córdoba lo desmiente porque los agranda. Me explico. El descenso, dice el diario Córdoba, el descenso permitirá la reparación de La Colada en breve. La brevedad habla de un par de semanas, aunque tampoco está claro cuánto va a durar. Ayer hablaba el diario Córdoba de que el desembalse ha provocado una bajada en el nivel de 2,5 metros. Hoy dice que no, que son 10 metros, que son los metros que necesita el pantano bajar para que se pueda acceder a la compuerta que se rompió, la torre de toma, sin que la presión del agua impida que se trabaje. Con mucha agua empujando a la torre, evidentemente los buzos, quien lo vaya a hacer, no pueden abrir la puerta y no pueden trabajar. Así que había que vaciar hasta los 10 metros. Eso ha hecho que el pantano de La Colada, 10 metros son muchos metros en un pantano, esté prácticamente semivacío y que haya que dar más explicaciones. Como les digo, se espera que en 15 días, como mucho, un par de semanas, se resuelva este asunto, que empiece de nuevo a embalsar agua y que se recupere poco a poco el nivel del agua, del pantano. Habría que desembalsar aún más si lloviera más. Saben que ahora tenemos una situación de riego de precipitaciones, con lo cual quizás tienen que dejar las compuertas abiertas para mantener el nivel del agua a la altura que permita a los operarios trabajar y reparar la compuerta de la torre de toma, que está a 10 metros sobre el nivel o bajo el nivel que tenía el pantano el día que se detectó el problema, y ahora hay que bajarlo pues a esos 10 metros. Aceleramos, diario Córdoba, diario ABC ahora. 2 asuntos más. Dice el diario ABC que la política irrita ya al 26% de los cordobeses. Es un sondeo de opinión y, bueno, son esas preguntas que se hacen habitualmente, y en esta encuesta pues sale una serie de datos. Por ejemplo, la desconfianza. 46,3% de los encuestados no confía en la clase política. 26% está irritado con la clase política. 9,3% se aburre con la política. 7,5% tiene escaso interés por la política, indiferencia, compromiso, entusiasmo. O sea, unos datos pues con lo que vienen a hablar de la desafección que existe entre la ciudadanía y los políticos en general. Políticos son políticos, desde concejales, ministros, presidente del gobierno, lo que ustedes quieran, ¿no? Hay una desafección grande que yo creo que hace peligrar sobre todo que
que las personas confíen en los dirigentes para salir de la crisis. Hablábamos antes de las elecciones en Francia. En las elecciones municipales del domingo pasado hubo un 30 y tantos %, lo leí antes por ahí, de abstención, un récord en Francia, 36,3%. O sea que solo votaron el 64%. El día 25 de mayo, creo que es el 25, hay elecciones europeas. Ya les adelanto que difícilmente se conseguirá un 50% de votos. La gente no vota, y menos votará ahora por elecciones europeas que nadie sabe si sirven para algo. Creo que ese es un grave problema, el de la desafección, y que los ciudadanos entiendan que la política no es una solución, sino que es un problema, como se extrae de esta encuesta o este tipo de encuestas. Termina el diario ABC hablando de sanidad o de salud. Dice que salud elimina 700 puestos de trabajo en los últimos 2 años. Bueno, se eliminan y se sustituyen trabajos fijos por trabajos precarios o trabajos eventuales, contratos eventuales. Eso hace que el personal esté también insatisfecho y continuamente reclame nuevas inversiones, que se sustituya las bajas, que se provean las jubilaciones, en fin, algo que no está ocurriendo porque hay que recortar políticas de austeridad, como veíamos antes, y quizá gracias a este tipo de medidas de la Junta de Andalucía luego se puede conseguir un objetivo de déficit del 1,55%, que es lo que le decía antes. ¿Se puede conseguir esas cifras que pide el Ministerio de Hacienda? Sí. ¿A costa de qué? Pues, por ejemplo, a costa de reducir el personal en la sanidad. No puede ser que el mismo periódico alabe que el déficit se cumple, objetivo de déficit se cumple, y luego critique que no se renueven a los profesionales, por ejemplo, de la sanidad, o que se convoque muchas menos plazas de la educación de las que debieran convocarse, porque una cosa conlleva a la otra. Para evitar el déficit hace falta contener el gasto, y habitualmente se contiene el gasto por estas partes, ¿no? Por la sanidad, por la educación y por otros aspectos, otros asuntos, y en otras partidas que probablemente no estaremos todos de acuerdo que se hiciera así. Vamos con el diario El Día, definitivamente. También hay algunos asuntos nuevos. Otros que hemos tocado ya, el tema de la foto, lo hemos visto ya, el tema del Parque Joyero también, el tema de la Fiscalía que pide enviar la causa de Griñán y Chávez al Supremo. Repito, esta al Supremo, y las otras, lo que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción es que se degajen en piezas separadas, porque entienden que el legajo, el sumario que está instruyendo la jueza Alaya, ya tiene tal envergadura que eso no acabaría nunca, porque veíamos por ahí antes, 120 y tantas ayudas directas a prejubilaciones y 275 a empresas y otros, y un volumen de pagos en torno a los 700 millones de euros. Eso hay que degajarlo, hay que separarlo en causa y luego también dirimir responsabilidades políticas de las civiles, las penales, etcétera, y eso hace falta degajar, que es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción a la juez Mercedes Alaya, que lo separe en las causas que sean necesarias. El diario El Día también habla de la Cámara de Comercio, que llevamos muchos días sin hablar de ello. Recuerden que hubo un pleno hace unos días donde se pareció que se volvían a las aguas a sus cauces y ahora parece que no es así. Dice el diario El Día que el presidente de la Cámara, Ignacio Fernández de Mesa, se niega a entregar actas a los vocales, las actas que le reclaman los vocales. Son actas de plenos anteriores. Dice el diario El Día que el presidente alude a la protección de datos, aunque los plenos hay invitados, algo que parece un poco que no tiene sentido, que al mismo tiempo que diga hay que proteger los plenos, se abre la puerta para que entre quien quiera, porque si hay que protegerlos no tiene sentido que haya invitados. En cualquier caso, las actas son públicas, están publicadas, lo que pasa es que están publicadas en sus propios libros de actas que están a disposición de quienes quieran consultarlos. Lo que no va a hacer el presidente es entregarlos a los vocales. Yo creo que aquí hay un tira y afloja, cada cual juega con los estatutos en la mano. El presidente, que como saben, lleva varios plenos sufriendo un boicot, si quieren, vocales que no acuden al pleno, pues ahora no querrá, creo yo, o no le apetecerá mucho entregarle las actas del pleno a aquellos que no quisieron ir al pleno. Él dirá, bueno, si quieren enterarse, que acudan al pleno y que dejen a esta Cámara funcionar. Y los otros, pues aprovechan las armas que tienen para poner en un brete al presidente de la Cámara de Comercio. Yo creo que lo más significativo es el desencuentro que existe entre el grupo que pertenece o que es más afín a CECO, a la patronal, y el grupo más afín a Comercio Córdoba, Rafael Vados por una parte, más cercano al PSOE si quieren, y el grupo más afecto a Luis Carreto, en principio, al menos en principio más cercano al PP, que es un poco lo que se repite en el pleno de la Cámara, y eso provoca este problema que hay de funcionamiento interno, que al final va a acabar obligando a la Cámara probablemente a unas elecciones anticipadas, porque no sé hasta cuándo será sostenible esta situación. El último asunto del sumario habla del racismo. Dice el diario El Día, alertan del alza de pintadas y presiones de grupos racistas en la ciudad, y antititula xenofobia. Como saben, el pasado viernes hubo una agresión de 3 individuos, 3 nazis,
no sé si son neonazis o nazis o que son ultraderecha en principio, que agredieron a un señor de 40 años a la salida o en la puerta de un pub, en la calle Alfaro. Bueno, junto a ellos, grupos como APIC, la Asociación Pro Inmigrantes, Córdoba Acoge o APDH, lamentan el suceso de la calle Alfaro y advierten de la influencia de estos grupos de ultraderecha, grupos nazis, no sé por qué lo de neonazis, son igual de nazis que los otros, esta influencia sobre la gente joven. Dicen que está habiendo muchas pintadas, de hecho en el diario El Día, no sé si lo han visto, está viendo abajo, hay una fotografía que reproduce una pintada que dice en Melilla más cuchillas, hace referencia evidentemente al rechazo a la entrada de inmigrantes por la frontera de España con Marruecos en Melilla, y que esto está en la calle Hermera de Arellano. Como esa hay otras más pintadas en la ciudad. Ha habido, hace unos días denunció el PSOE pintadas en su puerta, no eran pintadas racistas, pero sí pintadas de carácter ultraderechista, si quieren, o fascista. Bueno, pues esta es la alarma que hacen público estos grupos sobre la presión que están ejerciendo grupos racistas, grupos de ultraderecha, entre la gente más joven, que se mueve por las redes, se mueven por Facebook, se mueve por Twitter y que le hacen especialmente peligroso. Bueno, pues está la denuncia y cada cual que vaya poniéndola en el saco que le interese. En la parte superior del día, dos informaciones que nosotros terminamos ya. Foto para Diego Costa, porque hoy se juega la primera de las semifinales de la Champions. ¿Semifinales son o cuartos de la Champions? Y hoy el partido más interesante para los españoles, porque enfrenta al Barcelona y el Atlético de Madrid. Foto para Diego Costa, que según dice el diario El Día, es duda para el Barcelona Atlético de cuartos de la Champions. Bueno, yo creo que más que duda lo reservaron y creo que Costa jugará hoy, creo. Y bueno, les deseamos suerte a los dos, aunque es complicado, al Atlético y al Barcelona. Mañana juega el Real Madrid. Y luego acaba ya el día hablando de salud también, porque ayer los médicos recomiendan que los ciudadanos paguen si utilizan mal la sanidad. Hay un debate abierto en torno al copago y el Colegio de Médicos lo que vino a decir, no el de Córdoba, sino a nivel nacional, vino a decir es que hay usuarios de la sanidad que la utilizan mal y que no ven y que ellos preferirían que fueran estas personas que mal emplean la sanidad pública las que pagasen una parte del coste sanitario, más que las personas que no tienen la opción de que lo hacen bien, pero tienen que ir al médico por necesidad. Nadie va al médico por gusto. Se trata de la organización médica colegial la que habló de esto. Por ejemplo, se refiere a personas que se apuntan por ejemplo, se encargan una radiografía, la hacen y luego ni la recogen siquiera, o se hace una analítica y luego ni la recogen porque en el periodo ya han tenido una mejoría en sus síntomas y ya se lo olvidó. Personas que se apuntan en una lista de espera, se operan luego a lo mejor en la consulta privada y no se borran de la lista de espera, con lo cual perjudican también a la privada. Personas que acuden a urgencias cuando no es una urgencia porque saben que eso les agiliza el tema de las placas o el tema de la analítica. Pues este mal uso de la sanidad es el que dice el Colegio de Médicos que debería ser castigado, debería ser el que pagase una parte de la sanidad y dejar que las personas que acuden al médico por necesidad pues no tuvieran que hacer frente a ningún tipo de pago. Yo coincido, no sé si son eso la casuística que tuviera que pagar u otra, o habría que estudiar, ¿no? Pero en principio castigar a una persona que tiene una enfermedad crónica me parece que es un castigo añadido a su enfermedad crónica ya y que sería más lógico que si hay que pagar algo se hiciera de esta manera, personas que hacen un mal uso de la sanidad. Bueno, habrá que avanzar seguro. Ayer se hizo esta declaración en presencia de Ana Mato, que es la ministra del ramo, y Ana Mato no dijo ni que sí ni que no, pero en principio algo habría que hacer probablemente para mejorar las cuentas de la sanidad pública española, que es una, como saben, no hay una en cada comunidad, sino que es la misma, aunque hay una parte transferida a cada o a casi todas las comunidades autónomas. Lo dejamos aquí, es hora de seguir con otros programas, en este caso con el Magazine, con Córdoba TV, y mañana les cito de nuevo a esta hora, a este mismo lugar, para seguir leyendo la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.